Bueno, mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Mi gente, he estado un poquito perdida por aquí con los chismes de la farándula turca, pero no se preocupen porque el día de hoy les traigo un resumen de todo lo que ha acontecido en lo que va de la semana, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Y bueno, mi gente bella, el mundo del espectáculo turco está prendido y hoy le toca el foco a otro guapísimo de pantalla, Atakan Ozkaya, el talentoso Kaya de Ciudad Lejana, quien no solo está brillando en la serie, sino que ahora también está en el centro de un run run romántico. Resulta que por mucho tiempo se dijo que Atakan y su compañera Dilin Doguer estaban juntos, que si miradita, química, complicidad, pero ellos siempre lo negaron con sonrisa firme diciendo solo somos muy buenos amigos. Hasta ahí todo bien, pero en el programa Hell con Ushalin surgió una bomba de información. Según ayer, que en Atakan estaría comenzando algo sentimental con nada más y nada menos que con Melis Ishiten. Y no te hablo de un rumor vacío, se comenta que asistió a su programa, luego ella a su obra, que comieron juntos, que se vieron en privado, y tú sabes lo que eso significa en el mundo del espectáculo. Si hay humo, probablemente hay fuego. ¿Romance real o simplemente coincidencia? Pues X, anteriormente Twitter, ya está con palomitas, Instagram con lupa y el fandom dividido entre nueva pareja iconic y no me lo esperaba, bro. Lo sabremos pronto porque el chisme recién está calentando. Seguimos con las relaciones del espectáculo turco y ahora venimos con una pareja que siempre ha dado de qué hablar, pero por lo bonito, lo sano y lo puro. Barış Arduç y Gusset Özay, una dupla que el público ama porque siempre derrochan humor, química y cero drama innecesario. Todo comenzó cuando Gusset, que le compartí esa noticia aquí en el canal, fue invitada al programa de Barefoot Yenenler y entre risas habló de los músculos de su esposo y dijo: con una seguridad divina, estilo reina turca. Es como vivir en una casa con vista al mar, ya uno se acostumbra. O sea, hermosa, directa, un poquito picante y graciosa como nos gusta. Ese comentario se volvió viral y obviamente los micrófonos fueron a buscar a Barış para ver qué opinaba. Su respuesta, nivel marido ejemplar. Cuando la prensa turca le preguntó por el comentario, él solo respondió: si mi esposa lo dijo, es verdad. ¡Boom! Corto, romántico, firme y con la bandera del team esposo bien arriba. Internet quedó fascinado, que si sabe amar, que si Gusset reina, tu hombre igual de rey. Una pareja estable, divertida, madura y que a diferencia de muchas, se ama sin show extra. Y en esta industria eso también es noticia. Y bueno, siguiendo con la línea de Barış, como ustedes saben, el final de la nueva serie Amor y Lágrimas nadie lo vio venir. La que prometía ser un bombazo en ATV terminó en el episodio 7, así de rápido, así de fugaz. Un romance actoral que muchos amaban porque era la tercera vez que veíamos juntos a Barış y a Hande, pero al público simplemente no terminó de enamorar. La producción estaba pensada para romper en rating, para dominar la temporada, pero la realidad fue otra. El rating se desplomó episodio tras episodio hasta que puff, adiós novela. Ahora por primera vez Barış habla del tema. Cuando le preguntaron qué pasó con esta finalización tan temprana, él muy zen, muy maduro respondió: ocurren, son cosas que pasan, nadie tiene la fórmula del éxito, entramos con fe. A veces sale bien, pero el público decide, hay que aceptar y seguir. Traducción libre, según yo, no funcionó, pero no nos vamos a morir por eso. Una respuesta elegante, calmada y cero dramática, demostrando que Barış es de los que viven, aprenden y continúan sin llorar en la ducha, o por lo menos no lo dijo frente a cámaras, ¿verdad? Ahora pasamos a un hombre que no solo actúa, impacta visualmente, porque mi amor, cuando hablamos de Ibrahim Çelikol, hablamos de talento, presencia y un nivel de belleza que hace que hasta la cámara tiemble. El actor fue reconocido en los DIAFA Awards 2024, uno de los eventos internacionales más importantes donde se premian figuras destacadas a nivel global, y se llevó nada más y nada menos que el título de Mejor Actor Internacional Masculino. O sea, internacional, no local, no regional,
internacional. Impacto, mi gente, a nivel global. Mientras recibía el premio en Dubái, no solo brilló su trabajo, sino también su carisma, su postura y su porte y su facilidad para robar suspiros sin pedir permiso. Porque sí, hubo aplausos, hubo reconocimiento, pero sobre todo hubo gente diciendo, ¡ay, qué monumento! ¿De dónde salió? Además, Shelly Cole se prepara para regresar pronto a la pantalla con su nuevo proyecto Dog, así que esto apenas es el calentamiento. Premio en mano, elegancia 100% y un fandom alimentado para meses. Una victoria sólida y bien merecida. Pero bueno, mi gente, ahora pasemos a Hande Erçel, que ha dado varios titulares en lo que va de semana y yo les voy a resumir un poquito de todos. Nuestra Hande llegó oficialmente a los 32 añitos, bella, brillante, facturando, pero lo que se volvió tendencia no fue el pastel, fue una frase. Durante una entrevista por su cumpleaños, la actriz soltó riéndose, estoy muy sola. Y ya tú sabes, las redes escucharon eso y dijeron bingo, memes, chistes, teorías y el internet se convirtió en circo y Hande fue la atracción principal. Pero ojo, ella misma explicó que está soltera porque está enfocada en el trabajo, ¿ok? Nada raro considerando que tiene proyectos back to back y una agenda más apretada que un gym después de Navidad. Aún así, la frase solita voló y se convirtió en la comidita favorita de X. Drama vendido con éxito. Y bueno, seguimos con Hande porque le dije que ella dio varios titulares esta semana y aquí viene la parte que hizo que todo el fandom dijera soy Team Hande 100%. En la gala de su nueva película Ikinduya Bir Dilek en Moscú, una niña quiso acercarse para saludarla, pero uno de los guardias reaccionó de mala manera y Hande al verlo se puso modo mamá osa protectora. Se detuvo, lo frenó, agarró a la niña con cariño y la puso a su lado. Internet explotó con aplausos porque sí, belleza tiene, talento tiene, pero humanidad también. Punto para ella, grande Hande. Y bueno, vamos con otra noticia de Hande. Ahora sí, agarren aire. Empiezan a correr rumores de que Hande tiene química fuera de cámaras con su coprotagonista Metin Akdülger, su compañero en la película. En el programa Hil Konuşalım, el periodista Mehmet Ustandad literalmente dijo huele a romance. Y no lo dijo solo por decir, hubo un cumpleaños sorpresa en el set, fotos tiernas, miraditas y un pastel con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a su ex Hakan Sabancı. ¿Coincidencia o amor en proceso? X ya decidió que hay ship y tú sabes que cuando el fandom empareja, ni Netflix lo separa. Pero bueno, para cerrar este ciclo de eventos intensos con Hande, vamos con moda y polémica, porque al parecer no todo el mundo quedó contento. En la premiere en Moscú, Hande apareció con un vestido blanco largo, sutil, elegante, super classy, pero hubieron opiniones encontradas. Unos dijeron diosa perfecta angelical, otros dijeron muy simple, muy abrigo, muy X. Lo cierto es que lucía preciosa, generó conversación y eso en el showbiz es oro. Que hablen bien, mal, tibio, lo importante es que hablen y de Hande hablaron mucho. Pero bueno, cambiemos de noticia mi gente. Shifanur Gül, a quien todos recordamos como Esbet en Terzi, está cerrando el año con tremendo upgrade en su vida personal. La actriz que viene subiendo como espuma en la industria con proyectos de Netflix, Fox, XTV y ahora protagonista de Sumut para TRT Tabi, sorprendió a todos al anunciar que se casa. La noticia llegó junto a fotos de su cumpleaños número 28 donde apareció con un anillo bien brillante después de recibir su propuesta inesperada de su pareja y colega Ber Bakioğlu, con quien lleva años de relación desde que coincidieron en el set de Sevin Zenit Bir Kare. Un pastel, un deseo, una vela apagada y boom, comprometida oficialmente. Y bueno mi gente, ahora pasemos a otra noticia y es que la relación entre el actor Kerem Bürsin y el influencer Selin Yaseoglu parecía ir viento en popa hasta que el fandom explotó. Selin reveló que ha estado recibiendo mensajes de odio sobre todo por parte de seguidores internacionales del actor, y que muchos llegaron a un punto tan agresivo que decidió mostrar menos a su hija Su en redes para protegerla. El romance empezó a comentarse cuando ambos habían terminado sus relaciones anteriores casi al mismo tiempo. Luego vinieron las pistas en Instagram, fotos desde lugares parecidos, like, interacciones y finalmente mensajes filtrados donde se supo que llevaban alrededor de un mes viéndose. Según reveló, Kerem incluso habló directamente con su ex
Mehtap Al Ghul para evitar malos entendidos y dejar todo claro. Más tarde, el viaje a Capadocia terminó confirmando todo: cumpleaños, globos, paisajes románticos, un comentario público de Kerem en la foto de Celine y boom, relación oficial a ojos del público. Pero la parte amarga llega después. Celine contó que los mensajes subieron de tono, algunos incluso involucraron a su hija, algo que calificó como muy falta de respeto y totalmente fuera de lugar. Por eso, aunque sigue compartiendo su vida, ahora lo hace con más limitaciones y menos exposición de que es su hija, priorizando su seguridad emocional y por encima del ruido mediático. Suyu bir süredir bayağı az paylaşıyorum bunu. Hem fark edenler olmuş hem de paylaştığımda yüzünü niye paylaşmıyorsun artık diye yazanlar olmuş. Aslında böyle şey gibi bir kararım yok. Hani bundan sonra suyun yüzünü paylaşmayacağım gibi bir karar yok. Sadece son 1,5 aydır benim bu özel hayatımdaki gelişmelerden dolayı bana inanılmaz bir kelime nefret besleyen bir yabancı bir kitle var. Ve onlar çok saçma sapan kolajlar yapıyorlar, saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bazen çok terbiyesizce ve hadsizce mesajlar görüyorum, suyu da dahil ettikleri. Pero bueno, mi gente, ya vamos a cambiar de noticia. La cosa en la farándula turca está que arde y el drama no da tregua. Todo comenzó cuando Sila Turkoglu salió de Sorbete de Arándanos, dejando a todo el mundo hablando. Apenas bajó de un proyecto, sonó la noticia bomba, se sumaría como protagonista de la nueva serie Dog, la nueva apuesta de Now TV. Perfecto, emocionante, normal hasta que recordamos algo. La protagonista ya estaba elegida. La actriz que tenía ese papel era Alina Voss. Y aquí empezó el verdadero novelón. Resulta que Doc no era un proyecto improvisado, preparación avanzada, contrato cerrado con Alina Voss, equipo listo y con un detalle interesante. El director era Kepche, el mismo que estuvo en los inicios de Sorbete de Arándano. Como Sila venía justo de ahí, muchos comenzaron a preguntar, ¿la eligieron especialmente para reemplazarla? ¿Hubo una decisión interna o simplemente casualidad de la vida? Rumores iban, teorías venían, algunos decían que Alina había renunciado por voluntad propia, otros aseguraban que la producción la había bajado del proyecto sin explicación. Pero ahora vino la confirmación que dejó a todos en shock. Alina Voss se enteró de su salida dentro de un avión. Sí, literal, en pleno vuelo. Mientras el mundo iba normal allá afuera, Alina vio las noticias en su celular y descubrió que había sido reemplazada por Sila Turkoglu sin previo aviso. Sin reunión, sin explicación, un terremoto profesional entre 1000 pies de altura. Según reporta Birsen Altuntaş, la actriz planea llevar el asunto a instancias legales porque al enterarse de que te quitaron de un papel, mirando las redes, no es algo que se traga fácil, y menos cuando se trata de un protagónico que ya estaba asegurado. Las reacciones van desde indignación hasta decepción. Aquí les voy a leer algunos comentarios de algunos usuarios. Hasta compartieron la foto del equipo. Alina ya estaba estudiando términos médicos. ¿Cómo la sacan así? Y enterarse en el avión, más feo aún. Sila salió de Sorbete de Arándano y decidió acabar su carrera ella misma. ¿Cómo logras ser más repelente que Feyza Sibelek? Si al menos la reemplazaran por alguien con talento, ni protestamos, pero esto parece puro favoritismo. Ojalá Alina defienda sus derechos y siente un precedente para otras actrices. Hay quienes culpan a la industria, otras directamente a Sila, y algunos defienden que todos son rumores hasta que alguien dé información oficial, pero la conversación no se enfría, cada día salen más opiniones, más comentarios, más fuego. El conflicto ya no solo es sobre quién actúa en Doc, sino sobre algo mucho más grande, el debate sobre privilegios, torpilleo y meritocracia dentro del cine y la televisión turca. Y por ahora la tormenta digital está lejos de terminar. Y bueno, mi gente linda, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. Saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción.